Hola a todos, está de vuelta el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Vuelve todo rally en este mes de noviembre, que va a ser definitivo. Últimos 2 asaltos de los 8 de la temporada. Primero con el Rally Comarca Norte de Gran Canaria, penúltima prueba del regional y también de un provincial que seguía vivo, con 3 candidatos a falta de, pues como en el autonómico, el Rally Orbecama Isla de Lanzarote. Y en el regional con Geray Lemes ante una oportunidad clara de proclamarse por segunda vez campeón de Canarias después de aquel título de 2019. Javier Viera, Javier Morales. Hola, buenas tardes. Pues sí, llegamos a esta recta final de la temporada, afortunadamente con muchas cosas por decidir todavía. Buenas tardes, de 3 candidatos nos hemos quedado en 2 y con muchas cosas que dilucidar en la jornada de hoy. La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria presente no en bloque en el itinerario de esta 10ª edición, pero sí con una amplia representación y con Moya y Arucas repartiéndose ceremonia, salida y meta, y las asistencias con firgas a cargo de los reagrupamientos. Estas eran las verificaciones técnicas en la Villa de Moya. Aquí empezaba la actividad, aunque en realidad un formato no muy habitual últimamente, que es un rally una sola jornada. Apenas dos rallies esta temporada con este formato. Sí, también por la 10ª edición de este rally había un shakedown que por lo menos pues hacía que rugiesen los motores en la jornada del viernes, pero sí es cierto que sin actividad cronometrada, digamos, en la etapa del viernes, en la jornada del viernes. Y recordarán, y si no les refrescamos la memoria, que terminamos la última edición de este programa con la duda de qué iba a suceder con la reclamación interpuesta por José Pérez, jefe de equipo de Geray Lemes, al equipo Copiesport, por no haber ido el coche de Enrique Cruz y Jerry Mujica directamente al parque cerrado después de las verificaciones técnicas del Isla Bonita. Pues bien, como sabrán, a finales del pasado mes de octubre, el Comité de Apelación y Disciplina Deportiva de la Federación Canaria de Automovilismo acordaron la descalificación del 8 veces campeón regional. Esto, a efectos matemáticos, suponía el descarte de Cruz y Mujica de la carrera por el título, de ahí que no acudir a esta 7ª cita, prefiriendo acudir al Rally de la Nucía, que era penúltima prueba de la Copa de España de Rallys de Asfalto, en la que mantenía la pugna por el título con Jorge Cajiao, que en cualquier caso se proclamó campeón al término de esta cita alicantina. Perdíamos, por tanto, la figura de Enrique Cruz, lo perderemos también en el Rally Isla de Lanzarote, el Rally Orbecama Isla de Lanzarote, pero había suficientes ingredientes entre ellos. Recuperábamos a otra figura, la de Luis Monzón, ausente desde aquel abandono en el Rally Islas Canarias. Y bueno, y sabrán también, es algo que flotaba en el ambiente, muy presente en este rally, la sombra de la Dana y esa catástrofe que ha asolado a la provincia de Valencia. Multitud de crespones, banderas, recuerdos y guiños a la gente de Valencia en este arranque de la prueba, especialmente entre los coches del equipo capitaneado por Emma Falcón, ese Sport Sanyu Canarias, que tenía pues ese gesto, esa señera y ese crespón negro. En recuerdo vamos a escuchar pues lo que nos contaba Emma respecto a esta señal de duelo y de recuerdo y de reconocimiento. 1.900 kilómetros separan aproximadamente la Comunidad Valenciana de Canarias. En este Rally Comarca Norte, varios equipos han querido mostrar su respeto y solidaridad con las víctimas de la Dana. En Falcón vemos que los coches del equipo salen recordando a las víctimas de la Dana en Valencia. Sí, al final yo creo que lo mínimo que podemos hacer es poner un poco una pegatina en cada uno de nuestros coches para un poco, aunque lo seguimos teniendo todos en mente, creo, al final ha sido una desgracia enorme, para un poco que ellos vean que los tenemos presentes, ¿no?
Todos los coches salen con el crespón negro y con la bandera de Valencia. Sí, exacto. Hemos puesto una pegatina tanto delante como por detrás, representando un poco esa catástrofe y un poco mandándoles ánimos desde nuestro equipo. La organización que también tenía ese gesto, primero minuto de silencio desde el inicio de la ceremonia de salida y al término posando con esa bandera canaria con ese recuerdo. Estamos ya en esos momentos previos, ceremonia de salida, también rueda de prensa, reconocimiento también a los ganadores de las 9 ediciones anteriores de esta prueba, joven prueba, pero ya con un palmarés interesante. Sí, sobre todo porque ha sido protagonista en alguna otra ocasión en el regional, además con Geray, con Enrique Cruz también, aquella edición polémica de 2019. O sea, ha tenido en sus pocos años de vida capítulos bien marcados a nivel regional y también con un recuerdo especial a Rogelio Peñate, que llegaba a esta prueba después de su título de campeón del mundo en WRC3. Una prueba joven, pero que está organizada por gente con mucha experiencia en las carreras, ¿no? Azuatil tiene a gente muy válida y la verdad es que ha conseguido ser una prueba en las que las cosas, bueno, la mayoría de las veces salen bien, además recorriendo toda la comarca norte, tal y como reza su nombre, y en la que cada vez tiene más adeptos entre los pilotos. Vemos esos momentos, esos preparativos antes de la ceremonia de salida y en Moya, una cita que siempre pues envuelve, es una cita con una larga tradición, con presencia también en el recorrido de pruebas muy importantes, con citas también de montaña y siempre con Azuatil detrás, y hay esa inauguración del rally muy colorido, pero con los ánimos y con toda la concentración de cara a lo que iban a ser esos 9 tramos del día siguiente. Sí, al final eso era lo más importante, ¿no? Aquí con el descarte ya de Enrique Cruz y de Sergio Fuentes, que a pesar de estar en la segunda plaza provisional, tampoco estaba aquí porque estaba en la Nucía, pues 2 eran los candidatos, además compartiendo escuadra, y era lo que pensábamos todos de cara al día siguiente, una jornada también, o un fin de semana, marcado por temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en pleno mes de noviembre. Bueno, y los números que le tenían que salir a Geray para salir campeón era principalmente ganar el TC Plus. Principalmente le servían únicamente los 10 puntos a salir en Lanzarote para ser campeón, y por ahí pasaban buena de las opciones del conejero para poder sentenciar el campeonato en el Rally Comarca Norte. Y hay una de las novedades de este rally, ver a Manuel Mesa con ese ciclo de C3 Rally 2 que aprovechó esta experiencia. Estamos aquí en el Comarca, un rally nuevo, y nada, contentos por estar aquí, y nada, mañana intentaremos correr todo lo que pueda, tanto Rogelio como yo, y mañana por la tarde a ver dónde podemos estar para ver los puntos que cogemos. Está claro que nuestras opciones pasan por ganar en este rally, hacer pleno de puntos y jugarnos en Lanzarote con un buen resultado aquí, ¿no? Está claro que llegamos en un buen estado de forma y vamos a intentar eso, conseguir un buen resultado como en el último rally. Me llevé una sorpresa no muy grata hoy en el set-down. No se adapta a mi estilo de conducción, habrá que hacer cambios rápidos, de hecho ya se han llevado a cabo algunos hoy. Solo intentar hacer los 100 kilómetros cronometrados para salir de aquí con por lo menos con el pensamiento de lo que va a ser y lo que va a ser el futuro que viene. El rally en sí es diferente, ¿no? Todo lo que es el asfalto, las curvas, todo es completamente diferente a los anteriores. Y los rivales, algunos coinciden, pero los fuertes son diferentes también, así que es toda una incógnita, mañana ya veremos. Nos vamos a tomar con mucha calma, venimos estrenando el coche, probando el coche, y la verdad que la primera toma de contacto fue bastante positiva, hemos sacado buenas conclusiones, y bueno, ahora queda pues a 6 kilómetros, que llevo 1 año y medio sin correr, y quitarme un poco, pues desempolvarme, ¿no? Hoy nos vimos sorprendentemente con un poquito de ritmo, aún nos falta rodaje de kilómetros para ir adaptando el vehículo y yo sentirme cómodo. El Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto recuperaba en este Rally Comarca Norte a la figura de Rogelio Peñate. El santaluceño, ausente desde el mes de mayo, fecha del Islas Canarias, regresaba de manera puntual al C3 Rally 2 de Geray Lemes como campeón del mundo. Y es que semanas antes, en el Rally de Chile, logró el título de la categoría de bronce, la WRC3, en el Mundial de Rallys como copiloto del paraguayo Diego Domínguez. Peñate se bajó un rato de la nube después de lograr el mayor éxito de su dilatado palmarés para hablar un rato con el equipo de Todo Rally.
siempre crees en ellos, y por lo menos luchas por ellos. Realmente con Geray un subcampeonato del mundo a las puertas, ahí ya lo ves complicado. Después empiezan a aparecer jóvenes promesas, y entre ellas estaba un joven de 17 años, Diego Domínguez, que desde la primera vez que me subí con él, vi que tenía el talento que había visto en Geray Lemes la primera vez también. Vinieron 2 subcampeonatos más del mundo, y dice, ¿cuándo va a venir? Estamos luchando, y bueno, al final todo salió bien en Chile, aguantamos ese primer puesto que tuvimos y por fin tenemos este primer título del Mundial. Sí, evidentemente no solamente la espina del 2013, sino la espina del 2023 y un peso, sobre todo más que una espina, lo que me quité ha sido un peso. Cuando me pongo en un proyecto voy con él hasta el final. 2025 obligatoriamente tiene que ser un paso más, después de salir campeones de la World Rally 3, debería de venir una World Rally 2, pero todo depende de los presupuestos, depende del apoyo que consigamos. Realmente me encantaría estar en el Rally Islas Canarias con Diego. Si subimos de categoría a World Rally 2 sería tremendamente feliz. Qué más bonito que pasear el título en la primera edición que va a estar este Rally Islas Canarias dentro del Mundial de Rally. Al final sería un premio para mí. Si algo me corría prisa el ganar la World Rally 3 o la Junior en este 2024 era porque ya estaba confirmado el Rally Las Canarias en 2025 y quería llegar como campeón del mundo a este rally, ya que es en casa por primera vez en la historia. Ojalá que pueda celebrarlo con toda la afición corriendo el Rally Las Canarias del 2025. Fue el rally donde debuté, en 1998, mi primera carrera. No podemos partir con objetivos muy ambiciosos un primer año, sería una locura. Evidentemente tenemos que adaptarnos al ritmo del campeonato, al ritmo de la World Rally 2 y bueno, queremos ganarla, pero sabemos que nos va a costar 2-3 años mínimo para poder estar con opciones a este título. Este era el dibujo del recorrido total durante toda esta etapa, esas 3 secciones de la 10ª edición del Rally Comarca Norte, 2 tramos que se repetían, un tercero, una pequeña variante, una diferencia de kilómetros, y esta es la primera sección. Santa María de Guía, de 14,35 kilómetros, el más largo de todo el rally. Galdar, el segundo tramo, de 11,82 kilómetros, y cerraba esta sección y también la siguiente, el tramo de Firgas, de 6,75 kilómetros, el más corto. A Miguel Suárez y Eduardo González les tocaba salir al ataque y lo hacían desde ese tramo largo, marcando un fabuloso scratch con casi 5 segundos de ventaja sobre Geray Lemes y Rogelio Peñate. Frenando, ojo interior, derecha 4 menos, ahí poco tarde, 4 menos, ojo, lanzado. 20, derecha 4 menos, mantén, 4 menos, mantén. Con pronto izquierda 4 rápida, frenando, izquierda 4 menos, ojo exterior, 10, poco tarde, firmando, derecha 3 rápida. 10, rasante izquierda 5 a fondo. 20, atención en amarillo, rasante derecha 5 menos, 20 y frenando en izquierda 5 menos, se cierra a 2, ojo interior, en hueco. Con derecha 4 a fondo, con izquierda 5 por dentro, con 30 y frena poco, derecha 3 por dentro aquí, 3 por dentro, 3, 40 y le da gas y frenando y poco tarde, izquierda 2, poco tarde, 40 recto, en la esquina, derecha 3 menos, sube en segundo, ojo que se enrosca, 30. Repetían scratch en el siguiente y remataban el triplete de scratch en Firgas, ahí con diferencias mucho más cortas, pero cerraban la sección invictos y a 7,4 segundos de diferencia de Geray Lemes y Rogelio Peñate, que parecían no querer arriesgar en este arranque de prueba. Mantén poco, con derecha 5 menos, con izquierda 5 y frenando 20, sucio, ojo, pasa a la izquierda 4 menos, lenta pronto. Ojo exterior 40 y frenando para el cruce, izquierda 4 menos, por el tercero aquí. Con derecha 6, 100. Y allí derecha 4 menos.
Pues psicológicamente, si Miguel y Eduardo querían intimidar a sus rivales, tomaron el mejor camino, porque 3 mejores tiempos para empezar era pues la mejor lectura para ellos, en un rally en el que además por la mañana era difícil cometer errores. Como vemos, son zonas estrechas, que incluso había un poco de barro, de tierrilla, de grava suelta, ahí lo vemos en las imágenes, de la lluvia de hace un par de semanas, y eso complicaba un poquito más digamos que el grip del asfalto. Y lo cierto es que un tramo tras otro Miguel fue aumentando la ventaja, sobre todo con Geray y especialmente con un Luis Monzón que no estaba del todo cómodo y al que mirábamos de cerca por los resultados que ya tuvo en Teror y Maspalomas. Miguel, hacemos esa comparativa desde el dron en la diferencia de trazado, prácticamente la salida la misma, pero decía que Miguel está claro que tenía que atacar, era su plan, era lo que tenía que hacer y sin embargo Geray tenía que verlas venir y ganar el TC Plus. Esas eran sus cartas y yo creo que lógicamente el que tenía que salir a arriesgar era Miguel y lo hizo desde el primer y con todo esto desde el primer kilómetro. Y dicho todo esto, creo que Geray tenía mejor ritmo que el que le hemos visto en las dos últimas carreras, porque a pesar de que el ritmo de Miguel era muy alto, Geray no estaba tan lejos. Hay que decir además que a los dos Citroën de Sport & You Canarias, tanto el de Geray como el de Miguel, le han llegado mejoras para este rally, mejoras que tienen que ver con el rendimiento del motor y estaba muy contentos, sobre todo con este calor. Miguel le encontraba mejores bajos al coche y claro, no decía que al tener mejor par no necesitaba ir tan agresivo, no castigaba tanto los neumáticos en un día con tanto calor. Esas mejoras les estaba haciendo ir bastante más cómodo de lo que pensaba. Y a estas alturas, igual que el año pasado hablamos de lo que influye la mentalidad en esta época del año, y sobre todo por la trayectoria que viene arrastrando Miguel de menos a más por los dos primeros abandonos, no tiene la presión ahora de perder el campeonato que sí tiene Geray. Y eso al final también hay alguna décima seguro que se esconde en alguna frenada complicada. Que es la situación opuesta a la que sufrió Miguel el pasado año, que era esa sensación de ver cómo se va reduciendo poco a poco la diferencia y esos nervios, ¿no? Además que vemos a un Miguel que lleva ya varios rallies y no solo en su casa, a un nivel altísimo. Muy alto y no es fácil después del golpe del primer rally de la temporada. No es fácil volver a recuperar la confianza y Miguel prácticamente a 2 carreras más tarde ya empezaba a tener un ritmo alto. Veíamos a Manolo Mesa, por cierto. Ya habíamos adelantado en programas anteriores que se iba a subir en un Rally 2 la próxima temporada. Ha adelantado en este final el cambio del Suzuki a un Rally 2. Quiere probar. Está haciendo casting, ¿no? Está haciendo casting, sí, porque no va a ser el último Rally 2 en el que se suba en este año 2024. Y quería agradecer, Manolo, el esfuerzo que ha hecho Sport & You Canarias porque ha facilitado mucho el poder estar en este rally y con ese Citroën CD. Veíamos a Luis Monzón mucho antes y José Carlos Deniz no estaban en el ritmo impuesto por los líderes, casi 7 segundos se dejaban en Santa María de Guía, más de 4 en Galder y casi 3 en Firgas. Decían en la meta de este último tramo que iban incrementando el ritmo y que el objetivo era que no se les escapara el dúo de cabeza, pero después de 3 tramos ya era 14 segundos, una distancia importante. Se quejaba también de cierto subiraje y también veíamos a Benjamín Abella y Agustín Alemán también recuperando ritmo, mucho tiempo sin correr, incluso en este rally que ganaron en el pasado, un territorio que conocen bien, sufriendo mucho con los neumáticos Hankook, que ahí quizá pierden esas referencias que pueda tener un preparador a la hora de saber con qué neumáticos o qué compuestos, qué puesta a punto, etcétera, etcétera. Y su equipo incluso estaba en conexión directo con la gente de Hankook España, que estaba en la Nucía, un poco para intentar encontrar soluciones. Se quejaba Benjamín amargamente de que en el primer tramo, a los 3 kilómetros, ya el coche lo había perdido neumáticos, que había degradado y no encontraba la manera de poder meter el coche en la carretera, con lo cual, bueno, ese hilo directo luego no le sirvió, porque al final no le sirvió para poder estar en esa pelea, pero sin duda que fue uno de los grandes hándicaps para el piloto de Hyundai. Manolo Mesa y Néstor Gómez, que aquí tenían problemas de electrónica, un sensor, ¿no? Era lo que provocó el fallo. Un sensor que no les permitía poner el mapa de carreras y tenía que ir variando otro mapa. Es verdad que Manolo no conocía bien el coche y había un mapa intermedio que no lo supo usar en la primera sección. Bueno, sí al final, en el último tramo, y eso le hizo perder mucho tiempo al piloto Tinerfe. Se metían en quinta posición. Alberto Monzón y Adair Suárez trompeaban en el segundo tramo, en una curva lenta, pero se resarcían en Firgas, donde decía Satauteño que había disfrutado como nunca con el Porsche. Mesa y Monzón estaban separados en ese momento por 4 segundos. Problemas también en el Citroën C3 N5 de Raúl Quesada y Dani Sosa, que llegaba a este rally después de proclamarse campeón de la beca Junior Rally Team Spain, de la Peugeot Rally Cup Ibérica y del desafío Peugeot Nacional con Unai de la Dehesa. Problemas de dirección asistida que desgraciadamente ya no pudieron resolver. Terminaron la sección, llegaron a asistencia, pero no pudieron terminar habían empezado bien con un quinto mejor tiempo a espalda de
de 4 de los 5 Rally 2 inscritos en esta prueba, pero en el segundo tramo esos problemas con la dirección, justo además coincidiendo con el trompo de Alberto, pues al final pues les condenaba al abandono instantes después. Y tenían una bomba de repuesto y la solución. De hecho, estaban con la plena confianza de que podían salir de nuevo a la segunda sección, pero la bomba que habían comprado se la habían enviado mal, funcionaba al revés de lo que necesitaban y a pesar de tener la bomba, pues no pudieron volver a... Ley de Murphy. Sí, sí. Ley de Murphy para Raúl, que efectivamente sabía perfectamente dónde estaba el problema, es mecánico de profesión y lo tenía clarísimo y realmente transmitió esa confianza de que iba a seguir. Fue una sorpresa que no pudiera continuar. Hemos visto a Jesús Rodríguez, Víctor García, hemos visto también a Alejandro Martín y Armando Rivero y el M4 de Antonio Estalella y Juan Monzón cerrando el top 10 de esa clasificación al término de esta primera sección. Sí, hay que tener en cuenta por la normativa del campeonato que muchos de los equipos que estamos viendo en imagen ya no van a puntuar para el Campeonato de Canarias. Para muchos era la primera participación en el regional, a partir de la quinta cita ya ninguno bloquea, es algo que también debemos tener en cuenta para la última prueba en Lanzarote, que sí era el caso de Luis Monzón, porque Luis sí que inició el campeonato en Santa Brígida y lo continuó en el Islas Canarias, y él sí que podía influir también en el resultado en el caso de haberse mezclado entre Miguel y Geray, no en el grueso del resto de participantes de esta 10ª edición del Rally Comarca Norte. Muchos coches de la Copa Toyota Emma en esas 15 primeras posiciones, cerrando las Jason Viera y Taidia Santana después de estos 3 primeros de los 9 tramos del Rally Comarca Norte. Y fíjense en la clasificación, 7,4 segundos entre Miguel Suárez, Eduardo González y Geray Lemes, Rogelio Peñate en primera y segunda posición, una diferencia que verán que apenas se mueve en la segunda sección. Luis Monzón, Benjamín Abella, Manuel Mesa en esas 15 posiciones, Antonio Estalella y Juan Monzón décimos con el Toyota GR Yaris. Repetición de los mismos tramos cronometrados, pero eso sí, muy importante, TC Plus Santa María de Guía de 14,35 kilómetros. Este tramo iba a ser crucial para el campeonato. TC5 Galdar 11,82 y Firgas el sexto de 6,75, cerrando esta sección idéntica a la primera que inauguraba la prueba. Si teníamos sospechas de que Geray Lemes tenía algo guardado, íbamos a saberlo nada más empezar, porque era ese TC Plus, el cronómetro ahí dictó sentencia y fue a favor de Miguel Suárez y Eduardo González. Scratch importantísimo, con segundo y medio. Lo importante, bloqueaba la posibilidad de que Geray Lemes se proclamara campeón en este rally. Se mantenía vivo, bordando hasta el Rally Orbecame Isla de Lanzarote. Hicieron este esfuerzo en el TC4, pero los dos siguientes permitieron el lujo de ser segundos y terceros respectivamente, pero manteniendo casi intactas las diferencias respecto a Lemes para la tercera y última sección. Sí, aquí en esta sección se repartieron un poco el protagonismo los 3 equipos de cabeza, con un scratch para cada uno, pero si Miguel tenía 2 tareas, aquí ya cubría una de ellas con un nuevo TC Plus, porque ya lleva 3 o 4 esta temporada. Hay que recordar que también se impuso en el Islas Canarias o en el último Isla Bonita, y eso también le animaba y le llevaba a un poco a nadar y guardar la ropa en esta fase donde el calor también estaba apretando mucho más. Bueno, ya con vistas a encarar con garantías la última sección del rally. Y que deja muy bien a las claras lo que es tener la flecha y la confianza, ¿no? La flecha para arriba. En este caso, Miguel el año pasado parecía que era incapaz de marcar scratch simplemente a espaldas de los que... Y este año, sin embargo, como decíamos antes, es al revés. Y no te vayas más lejos, liderar un rally en Gran Canaria. Y además le hacía falta el TC Plus, y sabía que Geray iba a apretar y Geray iba a llevar ruedas para intentar ganar el TC Plus, porque es lo que le hacía falta para prácticamente dejar sentenciado el campeonato. Y Miguel, ya no solo en su conducción, también muy fuerte mentalmente, que también es importante en este final de temporada. Ya nos vamos fijando, ya llevamos unos cuantos minutos de programa. Sí me gustaría que viesen el estilo también particular de cada uno, el de Geray, el de Luis y el de Miguel. Quizá ha sido en el rally en el que más fino se ha visto a Miguel, más, digamos, una conducción más circuitera, más limpia, no de ir rompiendo el eje trasero como se puede ver a Geray o a Luis, como vimos en la primera sección. Y son esas decimitas a lo mejor también de conducción en este fin de semana, o incluso de confianza o de garra también,
lo que ha llevado a Miguel a distanciarse y a controlar, porque no solo se ha distanciado, ha jugado también con el tiempo en esta fase intermedia del rally. Hay que decir que Geray Lemens y Rogelio Peñate, en el momento crucial de STC Plus, se les abría la válvula Popov, y eso ellos explicaban en meta que habían perdido un tiempo fundamental. Eso sí, se rehacían en el siguiente tramo, logrando su primer scratch, pero recortándole apenas 3 décimas en la clasificación. Recortaban otras 4 en el último tramo para irse de nuevo asistencias a Lucas con 8,2 segundos, que eran apenas 3 décimas de diferencia respecto a la anterior sección. Y en ese último tramo, que era el primero también que ganaba Luis, un poquito también pues intentando engancharse a la pelea por la cabeza. Un Luis que, a pesar de eso, de hacer ese scratch en el último tramo, decía que se iba a asistencia casi con la convicción de que iba a tener que hacer cambios drásticos en la puesta a punto. Estaba buscando un poco el camino y casi usó ya en este momento el rally, viendo que no podía alcanzar a los primeros, como test, y de hecho en esas asistencias gastó más tiempo del reglamentario y no importó penalizar. Un minuto, sí, que son 10 segundos reales. Bueno, y además, ojo, que los que seguían en la clasificación a Miguel y a Geray, Luis llevaba un tiempo sin subirse y eso se nota en el ritmo. No es lo mismo estar prácticamente un año parado, lo mismo Benjamín y lo mismo Manolo, ¿no? Que Manolo sí que tiene ritmo, pero no con ese coche, y con lo cual es muy meritorio que incluso, por ejemplo, Luis haya sido capaz de anotarse algún scratch en esa zona sucia. Madre mía, cómo sale. Sí, pero siempre lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre como rompe un poquito la parte trasera, como siempre culea un poquito es una conducción que no es lo habitual, no es lo que vemos habitualmente. No, pero en esa zona sucia no es un tema de conducción, yo creo que es un tema de que llega, lo ves sucio y ahí sí, es un tema de conducción pura y dura, ¿no? de improvisar. Y digo que tiene mucho mérito de Luis Monzón, con el tiempo que hacía, que no se subía, en estar peleando con los tenores del campeonato autonómico y ser capaz de marcar un scratch. No es fácil. Y sin conocer exactamente también lo que pasa por la cabeza de cada piloto, sí que se ha visto a lo mejor, porque Luis compitió anterior peleando con Armida prácticamente al segundo, también en Maspalomas, donde perdió por décimas hace un par de semanas. Aquí ha estado un poquito más lejos de los tenores del regional. Digamos que se ha visto a lo mejor un poquito ese escalón que hay a nivel regional, a nivel provincial. No lo digo como crítica, sino al final... la diferencia de ritmo, porque al final, y ganar el Terol Maspalomas sin ellos no te exige tanto como estar peleando por el campeonato autonómico, que ahora mismo los que están arriba, los 4 de arriba... Luis lo decía en la previa, los rivales son diferentes sí, claro. En la jornada del viernes. Y te exige de manera diferente. No es lo mismo que esté en Sergio, que esté Enrique, que esté Geray, que esté Miguel, a que esté Armide, que yo no le quito nada a Armide. Lo que pasa es que no tiene el ritmo del campeonato de la. Y también es un año de Armide en el que tampoco es que haya tenido... tantas carreras como en 2023, o sea, pero bueno, al final también demostró que pudo meterse en la pomada por lo menos por las victorias en los tramos, cuando aún se estaban jugando cosas, porque Miguel y Geray seguían corriendo, y eso al final hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Benjamín Avella, Agustín y Alemán no estaban nada contentos, el calor apretaba en esta sección y los problemas de su viraje, que casi podríamos decir que es un mal endémico en este coche, se hacía más pronunciado, tanto que también se planteaban un cambio radical en asistencias. Eran cuartos de la general, lejos a más de un minuto del podio, que veremos que no le iría muy bien al piloto que estrenaba este Hyundai, que había tantas ganas de ver. Hablábamos antes de Armide Martín. ¿Qué piloto y qué equipo nos hemos perdido para el Campeonato de Canarias? Que teníamos muchas esperanzas de que pudiera hacer la temporada completa o parte de la temporada, ni siquiera ha podido hacer el provincial al completo. Vencía ese rally a Maspalomas, celebrado hace algunas semanas, puntuable para el provincial, no para el regional. Y bueno, vamos también a Manolo Mesa y Néstor Gómez en esos primeros kilómetros todavía, con ese Citroën C3 Rally 2, que ya empezaban a cogerle el truco. Izquierda 4 más, seguido izquierda 4 fondo, seguido derecha 6 fondo, colocar, seguido derecha 4 más, muy seguido derecha 4, 50 visto, la del poste es 4, frenos derecha izquierda 3, se abre, Sumpo 30, rasante izquierda fondo, larga, muy seguido derecha 4, frenando, pronto izquierda 4, 80, izquierda 5 fondo, 50 visto, pronto derecha 3, se abre, rasante rápido por izquierda, muy seguido, no atacar derecha 3, cruzar 20, pronto izquierda 33, se abre, acaba fondo, muy seguido derecha 6, fondo, colocar 80, en valle, izquierda 4 más, acaba rasante fondo, colocar por derecha, pronto, izquierda 4 más, cruzar 30. Un Manolo Mesa que después de la segunda sección se bajaba del coche, me miraba con cara de ahora sí, estaba súper contento con el rendimiento del Citroën C3, dice que es un coche que es muy dócil, además con un reglaje de suspensiones diferente al resto. Él quería probar cosas, a ver cómo se le comportaba el coche. Estaba, la verdad es que bastante contento el piloto tinerfeño con la experiencia de haberse subido un Rally 2 en la jornada de ayer.
Alberto Monzón y Adai Suárez completaban sin problemas esta segunda sección, también cómodos en la sexta plaza, tras el abandono de Raúl Quesada y Dani Sosa. Esto provocaba también cambios en la clasificación de los que iban por detrás. Claro, séptimos Jesús Rodríguez y Víctor García, octavos el Rally 4 de Alejandro Martín, Armando Rivero, y novena para Antonio Estalella, Juan Monzón, con Yerey López y Carlos González, que eran décimos con el Renault Clio R3T. A propósito de Jesús Rodríguez y Víctor García, de la resistencia, ¿no?, de los Mitsubishi que todavía siguen en activo. Sí, y también ya compitieron algunos en el Rally de Maspalomas o en el Rally de Teruel. Al final han sido muchos rallies seguidos en la isla de Gran Canaria. Hay que tener en cuenta también que la semana que viene es el Gran Canaria History Rally, y eso hace que cada uno vaya eligiendo dónde quieren competir. Y antes que veamos pasar a Alberto Monzón, estaba especialmente contento por algo que no tenía que ver con su coche, y era porque podía realizar un rally sin que estuviese lloviendo. Sí. Al final ha sido una de las notas predominantes, sobre todo a principios de temporada, y al final para un Porsche es el peor elemento, y en ese sentido podía disfrutar y seguir conociendo un GT3 que Don Vano sigue siendo nuevo para él. Adai Suárez, su copiloto, que estaba tocado, físicamente tocado, estaba enfermo, y eso también le da un plus de dificultad. Hemos hablado de Mitsubishi, hemos hablado también de ese Toyota Yaris. Bueno, vemos también el Rally 4, esa categoría que sigue pues ganando adeptos aquí en Canarias, y que al final rally tras rally vemos que son vehículos para meterse en puestos muy destacados. Lo hemos visto también en el caso de Fernando Cruz con el Renault Clio, ese Rally 3 que hemos visto compitiendo también en últimas pruebas, que aquí no estaba. Y bueno, y también ese Toyota de Antonio Estalella, que como en Santa Brígida de nuevo hacen un muy buen papel. Sí, no, Antonio tiene claro el ritmo del Toyota, es capaz de meterlo en la zona alta de las clasificaciones, sacándole un jugo. Yo creo que teniendo en cuenta que hay Rally 4 que son muy rápidos, que hay Evos que son muy rápidos. Es un coche que básicamente está de serie, que tiene poquitas mejoras. Uy, qué largo se fue ahí, Alejandro. Creo que Antonio Estalella le está sacando bastante buen rendimiento al Toyota, ahí lo vemos. Además, un coche bonito de ver pasar. Mucho. Y por cierto que voy a ser un poco romántico, porque a mí ver pasar los coches por Azuaje es un tema que me gusta bastante. Se ha perdido por momentos el tramo de Azuaje, pero en este Rally Comarca Norte, muy cerquita de ahí de la Villa de Moya, de esa comarca donde se disputa, es un tramo mítico donde los haya en el norte de Gran Canaria, y me encanta verlos pasar. El mérito es de la escudería Suatil, porque la verdad es que era una parte que estaba un poquito olvidada, y desde hace unas temporadas, de hecho Raúl Quesada decía, con el tiempo que yo llevo corriendo nunca ha pasado por Azuaje, y Alberto Monzón haciendo memoria, yo creo que una o dos veces, y era un tramo habitual en el pasado. Aquí lo estamos viendo, es precioso, y también, ya por hacer un reclamo, el cruce de montaña alta donde acababa uno de los tramos, ojalá se pudiese volver a recuperar, ya que estamos por pedir y están los Reyes a la vuelta de la esquina. Y ser románticos, ¿no?, en esto de las carreras. Es verdad que tiene mucho mérito aquellos organizadores que quieren meter sus pruebas en tramos diferentes, porque es que al final podría ser muy repetitivo con la cantidad de pruebas que tenemos, pero seguirnos a zonas nuevas hace que perdamos zonas de toda la vida, en el que a uno que lleva toda la vida prácticamente en esto no le gustaría seguir viendo pasar coches de carrera por eso. Y hablando de romanticismo, hablando del pasado, y ver un BMW M3, el de Miguel Quintino y Carlos García, que se metían en la 11ª posición, luego tendrían problemas, caerían, intentaban remontar. Un rally que tampoco fue fácil, una temporada también difícil para Quintino. Sí, porque recuerden lo que le pasó en la subida en La Palma, ha tenido varios inconvenientes mecánicos, y al final, con la ayuda del equipo, muy buen trabajo del equipo de Quintino, que ha sido capaz de poner el BMW a punto con todos esos contratiempos que ha sufrido, y es capaz de volver a estar en una prueba mientras el coche le respete en la parte alta. A Corán Navarro y Omar Godiño, que eran líderes y duodécimos de la general, pero líderes de esa Copa Toyota EMMA. Por delante Samuel Castellano y África Falcón, aquí había lucha, había pelea, y eso enviara a Itaidía Santana con Toyota Yaris también en esa tercera posición, 14ª absoluta de la general, y 15ª para Benedicto Domínguez y Nisamar Moreno a estas alturas de la carrera. Y vemos el Peugeot 206 RC de Juan García y Roberto Santana. Un rally que a estas alturas mucho calor,
era un rally prácticamente de resistencia, que las monturas aguantaran, que aguantara el físico y que las ruedas también aguantaran. Un rally de mucha exigencia. Sí es verdad que cuando llueve es complicado porque normalmente las montas en Canarias no todos tienen la posibilidad de montar lluvia, pero ojo que cuando se va con tanto calor también hay que tener ruedas adecuadas, también hay que resistir físicamente y que los coches aguanten. Y no solo ellos, también los aficionados. Había muchos en los 3 tramos cronometrados y la verdad es que era de agradecer, a pesar de a mitad de noviembre prácticamente, camino que vamos ya de mitad de mes, estas temperaturas eran muy poco habituales. Y ahí vemos a Heinz Walter Sevo, un piloto que entrevistó nuestra compañera Rita Deniz en la cobertura de redes de deportes de Televisión Canaria. Y como les decíamos, fíjense las diferencias en la clasificación, 8,2 segundos apenas variaba entre Miguel Suárez y Yerei Lemes. Seguía la pelea Luis Monzón ya a 24,7, a más de minuto y medio estaba Benjamín Abella y Manuel Mesa a más de 2 minutos en esa quinta posición. Yerei López y Carlos González subían a la décima a más de 5 minutos y medio. Última sección, repetición de los tramos de Santa María de Guía de 14,35 kilómetros y Galdar de 11,82 kilómetros. Cerraba este rally el Villa de Moya, noveno tramo, 4,74 el tramo más corto y variante única diferencia en esta última sección. Última sección, últimos tiempos, últimas sensaciones en la clasificación se confirmaban. Tendencias, Miguel Suárez y Eduardo González volvían a marcar el mejor tiempo en Santa María de Guía y por primera vez en todo el rally se iban a más de 10 segundos en la general. Ritmo muy alto que no podía seguir Yerei Lemes y Rogelio Peñate. Un dúo, recuerden, que contaban sus participaciones por victorias esta temporada y ya a partir de ese momento los líderes del campeonato se resignaban y se limitaban a asegurar este resultado, conscientes de que Miguel y Edu eran insuperables. Poco, derecha 4, rápida, con izquierda 5, frenando 20, a izquierda 3 por dentro. 3 por dentro. Derecha 4 rápida por dentro, 4 rápida por dentro. 10. Izquierda con derecha 5 menos rápida. Es para todos, ¿eh? Venga, derecha 5, 60. Y frenando a tarde, derecha 3 menos lenta, 20. Cortante, izquierda 5, abre 30, frenando, anticípala. Izquierda 3 menos lenta por dentro. Se quejaba Miguel del sol en la cara, no era el único en meta que lo decía. Y en el último tramo el Palmero y el Gran Canario, pues que celebraban este resultado que les reivindica, les mantiene vivos en un campeonato que estaba perdido allá por el mes de abril y con una segunda victoria consecutiva, merecidísima además en un rally en el que Miguel abandonó en 2021 por salida de carretera. Pues fíjate que en este caso ese documento en el onboard es espectacular, ¿no? Cómo se queja del sol, cómo Eduardo le dice que es para todos igual y que nos recuerda que lloviendo con Rogelio Peñate. Es un documento que a mí siempre me gusta porque le pone un plus y de verdad nos muestra lo que pasa dentro de los coches, ¿no? Y añado, la imagen del dron esa es espectacular en la frenada en el cruce del lomo del palo. 50, la izquierda es 5, salida derecha 5, ojos al interior 70, frena primera señal, izquierda 3 menos, trazar 15, derecha 3 más, ojo interior 50, primera señal, izquierda 3 más, ojo interior pincha ahí, se cierra, trazar 50, derecha 5 a fondo, 70, frenar poco, derecha 4, ojo interior, abrir 40, principio Petri, derecha 4 menos, salida. Yerei Lemes, que se jugará el título como en 2019 en su isla, y sin Rogelio Peñate, que estará en el cierre del Mundial de Rallys en Japón con Diego Domínguez, ya como campeones de WRC3. Este resultado importante también para ellos. Al final, 40. Izquierda 3, lenta por dentro, 40. Derecha 4 menos pronto, doble. Y acaba a fondo la segunda, según la coja, 40, tope. Ya se corta a fondo 80 y la quiere hacer de larga triple. Se cierra 5 más en mitad de Petrida, a fondo 80. Frenar poco en el hito, derecha 4 menos. Salida izquierda 4 corta, 15, derecha 4 menos, interior Petril. Antes por dentro, ojo interior 20 frenando. Izquierda 2 lenta, se cierra. 10. Tope.
ya 5.50, derecha cuota doble, se cierra 3. Y detalles que también nos deja este Rally Comarca Norte de Gran Canaria. Primera victoria en Gran Canaria para Miguel Suárez, segunda victoria de la temporada. Ya son más victorias que el año pasado para Miguel y en breve pues que empezaremos un poquito a desgranar lo que viene a partir de ahora en cuanto a la lucha por el título. La primera comparativa en la que tenemos al mismo tiempo a los dos, el sonido de los copilotos, tanto de Rogelio como de Edu, y lo cierto es que cambian quizás la entonación un poquito diferente, pero se vea la velocidad que tienen que cantar para ir en un ritmo alto. La verdad es que es una sensación, a mí por lo menos, hoy estoy un poco romántico, ¿no? Pero me encanta ver cómo esa comparativa, ya no solo en la trazada, en la frenada y en la conducción, sino cómo el ritmo de los copilotos marca realmente el ritmo del piloto también. Y es que los rallies son un deporte coral, un equipo que hay detrás y está capitaneado por el piloto, pero también el copiloto. Y además en dos grandes figuras como Edu González y Rogelio Peñate. Y también ese factor, el factor psicológico, el anclaje psicológico a veces del copiloto, de a veces templar, a veces darle un poquito más de vida al piloto, pero ese detalle, vuelvo a decir esa frase, de decir, es para todos. No, sí, no, y aparte hay una cosa importante, y hablo de la entonación del copiloto. La entonación o la velocidad a la que canta puede ser que el ritmo, que el copiloto con esa entonación y con ese ritmo marque un poco, oye, vamos un poquito más, vamos a arriesgar más, vamos a arriesgar menos, y desde luego que ahí se ha podido ver claramente las pequeñas diferencias, ¿no? Hay una ligera diferencia, pero sí es verdad que el copiloto al final es una parte más importante de la que todos nos podemos llegar a imaginar dentro de un coche de carreras, y mucho más yendo a ese nivel. Tercera posición para Luis Monzón y José Carlos Deniz. Penalizaban esos 10 segundos que los comentábamos para apurar todo cuanto pudieron el trabajo en asistencias, con ese objetivo de hacer algunos cambios en este 3 Rally 2. Segundo tramo marcaban el segundo mejor crono, y ahora sí en ese cierre de rally estaban en ritmo de cabeza. Terminaba con mejor cara el satauteño, a pesar de no conformarse, obviamente siendo quien es, con esa tercera posición. Sí, al final conformaba el tercer triplete consecutivo de Citroën en el campeonato, y como decíamos antes, ¿no? Dejando esos avisos a lo mejor de cara al futuro. No sabemos qué planes podrá tener de cara a 2025 Luis Monzón, pero ojalá también se pueda volver a reenganchar a este certamen que inició este año, y que junto a los protagonistas que hemos tenido a lo largo de 2024 pues podamos tener un CCRA de lo más atractivo como viene siendo estas últimas temporadas. Subían a la cuarta posición Manolo Mesa y Néstor Gómez, por cierto, importante abandono de cara a ese top 5 de la general, de Benjamín Abella y Agustín Alemán, que no podían continuar, y eso abría las puertas de la cuarta plaza. Manolo Mesa y Néstor Gómez, más contentos con esas sensaciones, verdad que es cierto, lejos de los tiempos de cabeza de los Rally 2, esa referencia no la pudieron tener. Pero insistimos en lo mismo, ¿no? Buena cara de Manolo, buenas sensaciones, sí. Y esa promesa de que va a intentar terminar la temporada. No va a estar en Lanzarote, lo explicó además, fue muy claro. No es un rally que le atraiga, pero va a intentar tener una o dos participaciones con va a estar en uno al menos, eso me ha confirmado. Va a estar en una prueba más antes de final de año, y además cumpliendo el objetivo. Él tenía claro que iba a venir no mucho a pegar los tiempos y a ver sino a ver qué sensaciones iba a tener con el coche, si estaba lo suficientemente cómodo o no, de cara a afrontar el año que viene la temporada con un Rally 2. Otro que se suma, ¿eh? Ojo, porque si decimos cada temporada qué nivel, que esto no lo hemos tenido ni en las mejores épocas de los rallies en Canarias, otro Rally 2 que se va a sumar, y no descartemos que pudiera llegar otro Citroën al equipo de Sport You Canarias, que ya tiene 3. Podría sumar otro más en caso de que Manolo Mesa se decidiera por en el 2025 estar con este equipo. Hoy que hemos hablado mucho del factor mental, y en el caso de Manolo Mesa, antes cuando corría con el Rally 2 Kit, es cierto que por prestaciones podía estar a espaldas de los Rally 2 convencionales. Cuando dé el salto definitivo al Rally 2, es cierto que la exigencia mental, conociendo a Manolo, claro, va a ser superior y le va a poner en otro escalón a nivel de exigencia. Nos estamos adelantando mucho, pero ese salto de categoría implica muchas cosas. Manolo, todos son muy competitivos, pero Manolo es un tipo súper autoexigente. Él va a ser el primero que quiera estar bien físicamente, que quiera estar bien mentalmente, y que si da el salto
porque quiere pelear, como lo hizo en su momento con el Peugeot 306 Maxi Kit Car, por ser campeón de Canarias. No va a venir luego le saldrá o no, las carreras le van a poner en su sitio, pero desde luego va a afrontar la temporada en caso de que dé el salto a intentar pelear carreras. Desde luego lo tendrá difícil porque el ritmo tan extraordinario, aquí no teníamos a Enrique Cruz, insistimos que estaba con Jeremy Mujica en ese rally de la Nucía, donde acabaron en tercera posición, lograron finalmente el subcampeonato, campeón de esa Copa de España Rally de Asfalto Jorge Cajiao. El nivel de Enrique, el nivel de Geray, el nivel de Miguel está siendo altísimo, y ahí tenemos la figura de Luis Monzón, que yo creo que es el que muchas veces nos pone en nuestro sitio de saber exactamente lo que se está corriendo, porque es cierto que insistimos que Luis no tiene ritmo, etcétera, etcétera, pero es Luis Monzón. Sí, y el ritmo y la velocidad casi siempre la tiene. Está claro que cuando hay dos pilotos que están muy por encima, o muy por encima no, por encima, un escalón por encima, lo podríamos decir tranquilamente, de Luis, y que Luis hace lo imposible por estar con ellos, cambia reglajes, hace todo lo posible, está claro que porque los delante llevan un ritmo que es ciertamente complicado estar con ellos. Yo creo que es momento también de aclarar de cara a lo que va a ser Lanzarote. Está claro, después de este resultado todo se va a decidir en esa última prueba, pero yo creo que hay que situar al espectador, es dentro de 2 semanas la cita, ahora van a empezar todos los medios de comunicación con esas cuentas, ¿qué necesita Geray Lemes para ser campeón? Básicamente Geray lo tiene muy fácil en Lanzarote, siendo su territorio y teniendo en cuenta también que el número de inscritos, habrá equipos, muchos equipos que no siguen el Campeonato de Canarias y que por tanto no bloquearán. Sí, como ha sucedido aquí en Teror, porque como decíamos antes, los que realizan su primer rally del regional dentro de las 2 últimas citas, pues ya no bloquean, ya no van a sumar puntos. Es decir, si en Lanzarote hay 3 equipos que no han hecho el regional y el cuarto sí, el cuarto va a sumar los puntos de una primera posición, y eso nos invita a pensar que prácticamente va a ser un duelo directo entre Geray y Miguel. ¿Qué sucede? Que Geray tiene hasta ahora más resultados que Miguel. Miguel tiene 5, Geray ya tiene 7, ya ha descontado aquí el Villadeje, pero este año el campeonato tiene una peculiaridad, por lo que hemos estado, digamos que investigando, porque a veces hay que ser un poco ingeniero para descifrar cómo funciona cada año el campeonato regional de rally. Esperemos que en el futuro sea un poquito más claro por el bien de todos, de aficionados, medios y pilotos. Pues ¿qué tiene que hacer Geray? ¿O qué puede pasar este año? Que este año se suman todos los TC Plus. Geray puede llegar a 7, porque Nadeje no sumó ningún punto en el TC Plus, y Miguel va a sumar 6 rally y 6 TC Plus. En teoría, con esa fórmula, pues Geray con una segunda posición en el TC Plus, que son 2 puntos, aunque Miguel gane todo, pues podría ser campeón, a falta de que a lo mejor la Federación Canaria nos aclare este punto tan controvertido en esta recta final de temporada. Y que era novedad en esas prescripciones comunes, no, en el reglamento del propio... Y en las prescripciones comunes también. Bueno, pues está claro que ahí Geray juega en casa. Y Geray en casa en Lanzarote han venido pilotos de mucha talla mundial y que es complicado. Es verdad que seguramente el chip de Geray de nadar y guardar la ropa le puede pasar factura, que yo creo que no. En Lanzarote muy mal se le tiene que dar para que no se vuelva a proclamar campeón de Canarias. El año pasado se lo puso difícil Enrique Cruz, sí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. En apenas 2 semanitas lo sabremos. Objetivo cumplido, como bien dice, nos marcábamos antes del rally conseguir la victoria con pleno de puntos y así ha sido. Creo que veníamos con un buen estado de forma y muy confiados de que así podía ser, y a disfrutar de esta victoria y en poco a jugárnoslas en Lanzarote. Contento por el rally, ¿no? Miguel, hay que felicitarlo, ha hecho un carrerón, igual que Luis, que también venía detrás apretando, pero bueno, Miguel hoy ha corrido muchísimo y nada, quedan 15 días para la siguiente cita, hay que empezar a trabajar al máximo. Y nada, contento por el coche que va a las 1000 maravillas. Ellos venían con un ritmo mucho más alto que el mío y los coches lo llevaban también bastante más de la mano, ¿no? Y la verdad es que hemos estado trabajando todo el día con Armides, con Geray, con todo el equipo en sí, y creo que hemos conseguido un reglaje para estar con ellos, no con esas diferencias tan grandes como al principio, y me quedo con eso, ¿no? Con que se ha hecho un buen trabajo, que hemos cogido experiencia y ritmo, y que para el próximo rally Dios dirá. Empezamos con un poquito sabor agridulce, pero a medida que fue pasando el día y se solucionaron los problemas, hemos corrido bastante, mucho que mejorar, muchísimo que mejorar, pero creo que hablando con el ingeniero y viendo la gráfica de lo que hicimos ayer en el Shakedown y comparado con lo que hicimos hoy, hemos mejorado bastante. Tenía un problema con el gas y al final lo logramos emparejar. Me falta todavía coger mucho feeling con los frenos, no he corrido nunca con Paggi, mis pastillas siempre han sido otra marca, pero
en fin, estamos contentos y estamos aquí. Independientemente del resultado, hoy era un día para aprender porque nos ha cuadrado casi todos los rallies mojados y hoy seco total y hemos sacado muchas conclusiones, hemos cambiado reglajes, súper contento, la verdad. Clasificación final, 10,9 segundos, apenas de diferencia finalmente entre Miguel Suárez, Eduardo González, vencedores, flamantes vencedores, y Geray Lemes, Rogelio Peñate en segunda posición, con Luis Monzón, José Carlos Deniz completando el podio, y ese top 10 finalmente era para Jason Viera y Tairía Santana con Toyota Yaris a 9.45. Y lo comentábamos, nos vamos de Rally Comarca Norte, pues nos vamos hasta la isla de Lanzarote. Ahí será ese Rally Orbecame Isla de Lanzarote, 45ª edición, última cita del año. Derecha 5 menos, por izquierda 5 y frenando 20, sucio, ojo, por la izquierda 4 menos, lenta pronto. Pues será hasta entonces, hasta esos días 22 y 23 de noviembre. Nos vemos en nada, dentro de muy poquito. Javi Morales. Hasta Lanzarote, buenas tardes. Hasta la próxima, Javier Viera. Hasta la próxima, un saludo. A ustedes que pasen una muy buena tarde.